Hola y bienvenidos de nuevo a Cuestiones Inexplicables. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, brujas. Este es el momento y es la... Para hablar de este tema, deberíamos de primero remontarnos un poquito a lo que es esa etimología, ¿no?, de la palabra bruja, que según lo que es la Real Academia de la Lengua Española, da la etimología como de origen más bien incierto, ¿vale? Unos piensan que puede ser de origen germano, otros de origen godo, pero quizás la palabra bruja lo que más se asemeje es a un significado de tipo nórdico, que es brugga, y significa hervir pociones. Pero vamos a dejarnos de etimología, de dónde puede venir esta palabra, y vamos a centrarnos en diferentes preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿existen las brujas? ¿Qué son las brujas? ¿Son un mito, una leyenda? ¿Son realidad? Y para esto tenemos, como siempre, a nuestros colaboradores, Esther Carrasco, escritora, estudiosa de lo paranormal, de las cosas inexplicables, y tenemos a Antonio Morales, ¿no?, estudioso de las ciencias herméticas, escritor, profesor de yoga. Bueno, bueno, y comenzamos nuestra charlita, nuestro debate. ¿Existen las brujas? ¿Qué son las brujas? Hombre, existen las brujas, por supuesto, yo creo que nadie tiene ninguna duda al respecto. Lo que pasa es que ha sido una figura muy maltratada a lo largo de nuestra historia reciente. Muy respetada tal vez en la antigüedad, maltratada ahora. Pero existir, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser maltratada tengo la sospecha, vamos, la sospecha no, la certeza, de que hay mucha leyenda negra sobre la figura de la bruja, que ahora vamos a intentar, yo creo, un poco suavizar y darle unos tintes de realidad que le faltan. Y vamos a quitar un poco de misticismo de, y de oscuridad, ¿verdad? Sobre esa figura. Seguro que Antonio nos ayuda mucho con eso. Hombre, yo para empezar, sobre si existen o no existen las brujas, claro, lo primero que tendríamos que hacer es ver de qué estamos hablando, porque se le llama bruja a tantas cosas, pues tenemos desde las mujeres que hacían pócimas, las mujeres que eran curanderas, las mujeres que solo curaban a otras mujeres, tenemos por otro lado, todo eso eran brujas. La divina, la hechicera. Tenemos por otro lado las que pertenecen a determinadas religiones, que sobre todo satánicos, paganas, pero más orientada a ese concepto del satanismo, a todo ese conjunto de mujeres. Digo mujeres porque el concepto brujo Eran es mujeres. femenino. Porque el concepto brujo, además, se emplea de otra manera totalmente diferente. Entonces, claro, viendo todas estas secciones, tendríamos que ver, ¿existen todos estos tipos de brujas? Y sí que veríamos que unos sí y otros no, por lo menos en la actualidad. ¿Han existido todos estos tipos de brujas? Pues la gran mayoría también. Yo lo único que no estoy muy de acuerdo en que pueda existir ese concepto, que no lo he nombrado antes, pero el concepto ese de mágico, ¿no?
de la mujer mágica en el sentido que entendemos mitológico, capaz de actuar creando realidades nuevas. Entonces, ahí es lo único que podríamos discrepar de si han existido o no han existido, o incluso si existen o no existen. En el resto de los ámbitos, yo creo que sí que estaríamos de acuerdo que existen perfectamente. Sí, porque al fin y al cabo una bruja, tal y como se entiende, no deja de ser una mujer, o a lo que se entendía antiguamente, era una mujer que guardaba un conocimiento sobre cierto tipo de cosas. O sea, Efectivamente. en este caso, pues sobre las plantas, o eran conocimientos pues que no estaban al alcance pues de la mayoría de la población o de la gente, simplemente porque había una tradición, ¿no? De boca a oído que se iba pasando de generaciones en generaciones y eran conocimientos pues que no tenían el resto, ¿no? Entonces yo creo que llegó un punto, ¿no? Como decía Esther antes, ¿no? En que en todos esos procesos, ¿no? Por miedo, por querer el poder ciertas personas, ¿no? Empezó a distorsionarse y ese conocimiento pues se intentó quitar y que sirviera para realmente tener un poder, ¿no? Sobre las personas, ¿no? Totalmente. Y no como el método que realmente utilizaban estas mujeres, que era un propósito pues sanador o simplemente eso de ayuda o para poder hacer un bien a la comunidad, porque si nos remontamos a tiempos muy, muy antiguos, sabíamos que esas mujeres estaban en poblados, iban de un lado para otro. Lo mismo hablo de mujeres que se puede hablar de ese término de brujo o de hechicero, o de sanador, ¿no? O incluso del druida, ¿no? Que iba por los pueblos, iba cuando se le necesitaba, o el chamán, ¿no? Y, y ayudaba al pueblo en un momento determinado. Entonces, ¿por qué consideramos ese aspecto tan negativo? Porque todavía hoy en día se habla de chamanes, se Claro. habla de druidas, se habla de sanadores y no hay problema. En cambio, cuando hablamos del concepto bruja, sí que hay muchos problemas. El concepto bruja es algo que tenemos una connotación muy negativa sobre ello. Pero todos Entonces, sabemos de dónde, aquí los tres sabemos de dónde viene eso. sabemos Perfectamente. de dónde viene. Bueno, yo realmente sé de dónde viene, que a lo mejor no coincide demasiado con lo que queráis, porque vosotros seguramente lo especificaréis más. Pero yo creo que siempre viene del concepto machista del hombre, de que no quiere o no puede considerar que una mujer, y más en determinadas épocas, pudiera ostentar un equivalente de poder igual al suyo. Estamos totalmente de acuerdo, Antonio. Entonces, maravilloso. La verdad, la Ese verdad es que es el sí. problema. Además, si no, fíjate, que esto está muy claro dentro y vamos a irnos a la Biblia, ¿no? Dentro del Éxodo, ¿no? Eh, donde en el capítulo 22, ¿no? Que habla sobre la propiedad y las costumbres, cuando se menciona la primera vez esa palabra de hechicera, ¿no? O sea, y fijaros que es sobre la propiedad y las costumbres. O sea, si lo lees, ¿no? Desde versículos anteriores al versículo 17, ¿no? Que dice, no permitirás vivir a hechicera alguna, ¿no? Cuando te habla, dice, cuando un hombre sedujere a una doncella que no está desposada y yaciere con ella, dice, debiera pagar la dote para hacerla su esposa. Si el padre de ella rehusare terminantemente dársela, el seductor pagará el dinero correspondiente a la dote de la doncella. O sea, está, digamos, entre comillas, traficando, ¿no? Con el concepto de mujer, ¿no? Esa parte que hemos estado hablando machista. Mm. ¿No? Y luego cualquiera que yaciere con bestia deberá ser muerto. O sea, Pero de todas maneras, ahí, por lo que yo sé, que a lo mejor estoy equivocada, cuidado, hay algunos cambios que se han realizado, porque en un principio, en ese versículo, hay un versículo muy concreto donde te dice, que es del Éxodo 22, donde te dice, no permitirás vivir una hechicera. ese, el Originalmente, capítulo 22, versículo 17. pero originalmente no eran hechiceras, eran envenenadores y lo cambiaron. Eso se cambió, eso no era así originalmente. La traducción original no era así. Pues tengo que Era discrepar mucho ahí conmigo, pero contigo. ¿cómo?
Sí, por un porque traductor. la traducción original sí era hechicera, precisamente. Pues yo tengo entendido Entonces, que eran envenenadores y que se pero esto modificó. porque ahora han leído a alguna persona poco informada sobre ello. Pero la traducción literal, porque esto es del Éxodo, viene del hebreo, la traducción literal del hebreo que habría era, además era hechiceras, en femenino. Entonces, la palabra se ha mantenido. Ahora, la referencia que hacía hechicera no es el mismo concepto de hechicera que tenemos nosotros, que quizá ahí es donde vengan luego las confusiones. Porque una hechicera será quien hace hechizos. ¿Pero qué son los hechizos? Los hechizos, tenemos que distinguir, si nos metemos un poquito en el concepto de magia, entre hechizos, magia, sortilegios. Entonces, los sortilegios son una serie de expresiones hacia afuera, normalmente habladas, y en las que se emplea algún tipo también de material, que lo que procuran es el mal para alguien. En un sortilegio siempre buscamos hacerle daño a alguien concreto. Los hechizos son peticiones que hacemos a lo superior, en este caso normalmente a un dios, para que traiga algo, sea bueno o sea malo, para otra persona. Entonces, y luego el concepto de magia, magia viene de ese concepto de magister, de maestro. Eran las magas, como concepto serían las maestras. Como no se permitían maestras por el concepto machista que hemos dicho, pues entonces la magia estaba vetada a las mujeres. Se quedaban como mucho en hechiceras. Las que eran las intermediarias, de hecho muchas de ellas en muchas culturas, en la egipcia, en los griegos, en romanos, en casi todas las culturas estas, e incluso si nos vamos a América, en el concepto no existían los chamanes femeninos, como podríamos establecer, sino que existían sumas sacerdotisas, que lo que hacían era precisamente ese concepto de los hechizos, las peticiones a lo superior para llevarlo. Y lo que expresa realmente en la Biblia, en ese, porque claro, todo esto viene de la Torá, es que no se permitían hechiceras, porque los hebreos eran un pueblo mucho más machista que el resto y las mujeres no valían nada, eran menos que un animal. O sea, ni siquiera estaban consideradas la categoría del animal. De ahí viene ese problema. Por eso cuando pone el concepto de hechicera. Y realmente ese proceso. Por eso he Entonces, querido referirme a los versículos anteriores, ¿no? Porque es que muchas veces cogemos simplemente una frase o cogemos simplemente un versículo, bueno, un versículo porque en este caso estamos hablando de la Biblia, o cogemos un concepto y lo trasladamos a lo que a nosotros nos viene bien, ¿no? O para ese concepto que hemos estado diciendo de dominación, ¿no? De poder someter a algo, a alguien, ¿no? A lo que nuestra voluntad quiere o necesita o para el fin que nosotros queremos o el objetivo que queremos tener. O sea, que es que eso es... de todas maneras, también, no exactamente en ese versículo, pero sí está en la Biblia en varios lugares, donde se relaciona mucho ese concepto de la hechicera con el no consumir lo que contiene su propia sangre. O sea, estamos hablando de que la hechicera, en este caso, vamos a extender a nosotros que se entienda mejor, a las brujas o las mujeres sanadoras, que me gusta más esa expresión, eran en este sentido personas que no consumían sangre, o sea, no consumían animales, no hacían rituales en los que había que matar animales, pero es que no se alimentaban de animales en ningún momento. Entonces, eso era otra de las cuestiones por las que estaban muy en el punto de mira de sociedades que eran muy, vamos, muy violentas, donde el matar o el consagrar la sangre de alguien, ya no digo de un animal, sino de una persona a quien se sacrificaba, pues era lo mejor que se podía hacer para los dioses. Entonces, a partir de ahí, estas hechiceras iban un poco en contra, incluyendo a los propios, fijaros, a los que vamos a decir, a los propios hebreos, que los hebreos tenían su holocausto que hacían para dárselo a los dioses y en los cuales mataban normalmente a un cordero. Entonces, iban en contra totalmente
eso era un poder diferente. Así que desde muy, muy antiguo es verdad que este tipo de mujeres han estado sometidas al poder masculino, pero sobre todo a ese poder violento. Eran justo un poquito lo contrario. Y nos lo han vendido al revés, porque nosotros la imagen que tenemos de bruja es la mujer fea, jorobada, hecha polvo, con la uña muy larga, Y que, violenta. que mata y se come a los niños. O sea, Los justo cuentos han hecho mucho daño, lo Rocío, con contrario que... eso. Luego, Así que, a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que esa también en ciertos sitios ha ido cambiando esa imagen, ¿no? O sea, ha querido también dar un poco un cambio de imagen y verla también como esa parte, ¿no? De hechicera, de intentar hacer el bien, ¿no? De la sanación, de la curación, ¿no? Y se la ha visto Se va también recuperando, pero debemos tener en cuenta que todavía llamar a alguien bruja es un insulto. O sea, Sí. que en nuestro propio vocabulario, en nuestra educación, está medio a fuego que eso es algo malo. Y de hecho, incluso hablando con gente, que esto es muy interesante, que está interesada por las ciencias ocultas, por la sanación, por todo eso, todavía cuando dices, hablas de brujería, te dicen algo malo. Es hay miedo, como me puede pasar algo, me puede revertir de una manera negativa. A mí esto me resulta muy curioso porque lo he observado siempre, toda la vida, que en el momento que hablas de brujería, noto algo malo, negativo en esto. Siempre se lleva hacia el lado de la oscuridad y yo creo que es por nuestra educación. Porque jugamos con el miedo, con el oscurantismo, por lo que no conocemos. O sea, fíjate, de magia entendemos, ¿no? Ese concepto de magia que además es ilusoria, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos la magia, ese juego de naipes, ¿no? O esa parte desconocida de cómo hacer un truco y tal, ¿no? Y siempre nos Totalmente. hemos sorprendido. La magia real, ¿no? O sea, digamos que ese concepto de saber utilizar, ¿no? La energía y el saber utilizar, ¿no? Pues ciertas cosas de las cuales disponemos y las cuales no sabemos utilizar, ¿no? Las leyes, ¿no? Universales. Pero parece que Ese concepto de va a pasar magia. algo malo, es lo más Y, curioso de esto. Esto lo habréis vivido. pero eso, si había alguien que podía utilizarlo, para otra persona era como, ¿cómo lo puede hacer? ¿No? Esa persona no, o sea, está haciendo algo que yo no puedo. Es algo como, uff, ¿no? Qué miedo, ¿no? O sea, entonces poco a poco se va volviendo esa parte oscura y temerosa, ¿no? O sea, tú imagínate de repente que si fuéramos capaces de dominar una ley universal, ¿no? O sea, y ser capaces de manejar, yo qué sé, la materia, ¿no? Y ese concepto de levitar, ¿no? Porque Eso sí también viene estaría ese bien. concepto, ¿no? De que las brujas volaban. O sea, Sí, esa parte de que ellas podían tener la capacidad, ¿no? De utilizar esa materia, ¿no? En su beneficio, bueno, en su beneficio o no beneficio. A lo mejor se trasladaba más rápido, quién sabe, o no, tampoco no conocemos ninguna. Pero el utilizar esas leyes, ¿no? Para poder utilizarlas o que podían caminar sobre el agua. De hecho, había una prueba, ¿no? En la Edad Media para saber si las mujeres eran brujas o no, que era atarles un peso y tirarlas al agua. Y si eran capaces de flotar con el peso, eran brujas y las quemaban. O y sea, si no se moría claro. ahogada. y si no se morían ahogadas, ¿por qué no las Echándolo. sacaban? O sea, Una pero ya no prueba sabían que no súper había sido buena. una bruja. O sea, y ese concepto, ¿no? De la magia, del que podían utilizar esa herramienta, eso era miedo y oscurantismo, el que otra persona lo pudiera hacer. Yo creo que por ahí se han ido distorsionando y se ha Pero, visto esa pero figura también de es la bruja como que, algo oscuro, ¿no? es Pero que eso sí, se fue creando un folclore alrededor de eso, porque, bueno, lo de la escoba de las brujas, si sabéis de dónde viene, ¿no? sí. Claro, de que untaban, era el palo que tenían más suavito en casa, lo untaban de ciertas sustancias y lo aplicaban en las mucosas para absorberlo y un poquito el concepto este de ver otros mundos sutiles, ¿no? Sí, eso era Entonces, sobre todo porque las sustancias que usaban casi todas eran psicotrópicos derivados de hongos. efectivamente.
Entonces, lo que provocaba era mucho malestar, vómitos, se tiraban luego muy mal, incluso la muerte algunas veces. Y entonces descubrieron que si se absorbía a través de la parte de la mucosa de la vagina, no provocaba ningún tipo de efecto secundario. Y es verdad que lo que utilizaban era habitualmente el concepto del palo de la escoba. Por eso era el concepto de estar montada encima de la escoba. Aquel que lo viera desde fuera, las Claro, sombras. y el concepto de volar casi que era el mismo, porque cuando ella realizaba esa palabra que no me gusta nada utilizar, pero que se le ha quedado ya de alarde, porque lo que ella realizaba era el concepto del sábado, era una santificación de una fiesta, que era el sábado, porque si os acordáis, nosotros al final lo cambiamos por el domingo, pero antiguamente el día sagrado era el sábado, que era el día de Saturno, que eran los saturnales, que era lo que realmente se celebraba. Entonces, realmente lo que tenemos es que cuando ingerían, no solo ella, sino los que estaban alrededor, esos tipos de hongos psicotrópicos de otros tipos, pero sobre todo de hongos, lo que hacía es que alucinaban. Y en esa alucinación se veían volando. Y claro, y si encima estaban con una escoba entre las piernas, pues evidentemente es que volaban sobre una escoba. Y de ahí todo eso, claro, luego es verdad que todo esto se le va añadiendo, ¿no? Y ya se añade, no solo yo he visto a la bruja volando, sino es que yo también soy bruja y también vuelo. Porque ya las mismas personas que estaban dentro de esto, como también entraban muchas veces en esa dinámica, también se veían ellas mismas en ese proceso. Lo del peso es diferente. Lo del peso es muy, 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 iba a decir cristiano, más que cristiano, prácticamente católico. Sí. Porque eso vino. Lo de la agua, ¿no? Sí, está diciendo? el que las brujas pesaban mucho menos. ¿Por qué? Porque como eran algo demoníaco, habían perdido su alma. Y entonces pesaban menos. De hecho, se decía que una bruja no podía pesar más de 5 kilos. Uy, por Dios. Yo casi estoy como una bruja ya. Totalmente. Entonces, ese era el problema del peso, ¿no? Luego había otros conceptos, ¿no? Del que no podían llorar. Claro, no podían llorar porque ¿cómo va a llorar una bruja? Si algo maléfico, algo satánico, no puede llorar. El llorar estaba asociado a una expresión de compasión por los demás, ¿no? Una bruja, ¿cómo iba a poder llorar? No podía. Entonces, es verdad que todo eso luego se fue incrementando cada vez más, fue haciendo ahí una bola de nieve y cada vez más grande. Y llegó un momento en que ya servía para asustar a los niños. Bueno, ahí a los mayores. Los mayores asustaban más que los niños, ¿eh? Bueno, es que las historias que hay de brujería a lo largo de la historia son aberrantes. Unas barbaridades. Yo no quiero pensar lo que sufrió aquella gente. Es que, vamos, pero la historia cercana, que es lo que estábamos diciendo, claro, la tenemos más cerca de nosotros y todavía un poquito, hay mucha documentación escrita y podemos ver lo que pasó. Yo creo que ha habido otro momento de la historia donde la mujer sanadora, la mujer que ayudaba a las zonas rurales con su salud, con los partos, yo creo que eran más respetadas. Ser una sanadora era algo mucho mejor después de que la pobrecita mía, pues. Era muy respetada, tú lo has dicho, en la zona. Pero luego las autoridades era todo lo contrario. Entonces, es verdad que ese era el concepto de todo, la partera, la médica, todo. Y se respetaba, por supuesto, porque todos acudían a ella, pero los que mandaban, que además eran hombres, nada de eso. Y además había otra cosa muy curiosa. ¿Por qué empezó a haber mujeres que se dedicaron a todo esto? Pues porque había muchos problemas de tipo, además, exclusivamente femenino. Desde la propia regla cuando daba problemas a problemas mucho más graves. ¿Y qué pasa? Eso a los hombres no les importaba ni les interesaba para nada, incluso a los que se dedicaban a la salud, no les importaba. O sea, que una mujer tuviera un problema determinado era el problema de la mujer. Entonces tuvo que haber mujeres que fueran capaces de empezar a descubrir procedimientos que aliviaran todo lo que ocurría exclusivamente a la mujer. Es un proceso, digamos, natural, porque claro, si no me ayuda el que supuestamente, vamos a llamarlo chamán, que está de moda el nombre, el chamán o el curandero del pueblo,
no me ayuda, Que pues me ayuda una chamana. me tendrá que ayudar otra persona. ¿Quién? Alguien que me entiende. No puede ser otra persona que no sea una mujer. Pero claro, las mujeres no podían alcanzar cuotas de poder. Cuando una bruja, porque al final ya se le empezó a denominar así. No, ya todo. Decía Cristina, ¿no? De hervir pócimas, ¿no? Eran las que preparaban allí los ungüentos, las pócimas y todas estas cosas. Cuando ya llegó el momento en que adquirieron demasiado poder, pues hubo que empezar a cortarles la cabeza. No podía ser. Se le cortó incluso en algún momento de la historia a los hombres, que no se podía estudiar, no se podía investigar, no se podía hacer el concepto médico, por ejemplo, de hoy en día, o el concepto químico. El concepto médico estaba muy regulado por las autoridades. Hombre, y tan regulado. Y el tener que utilizar, ¿no?, a difuntos a escondidas o robar esos cuerpos, ¿no?, de los cementerios para poder hacer un estudio, ¿no? Porque estaba el estudio del cuerpo humano y de sus patologías y de cómo funcionaba, está totalmente perdido, vamos. Estaba prohibido. Totalmente. Estaba totalmente. Con pena de muerte. Sí, sí, sí. O sea, para el hombre, imaginaos para la mujer. Eso. ¿Cómo se le iba a ocurrir a una mujer coger y aprender anatomía humana? Eso es imposible. Aprender cualquier tipo de cosa. Sí, pero había otras cuestiones que Tenía que mientras el pueblo no no aprendiera nada. coincidieran. Pero vamos. Bueno, para mí dentro de estos conceptos de bruja, ¿no?, de brujería y de todo eso, el que más me gusta es el de la Wicca. No sé si... A mí me resulta muy interesante y a mí me gusta. Vosotros sabéis que me gusta. Y además me parece muy bonito que se esté recuperando la hechicería con esa conexión con la naturaleza que tanto se ha perdido en el tiempo en el que estamos. Yo sé que hay gente que le gusta más, le gusta menos o le gustan más otras tendencias, pero a mí me parece muy bonito porque te devuelve un poquito a la relación con la naturaleza, con el medio, con tu origen, que vivimos en un tiempo muy convulso, donde se ha perdido la naturaleza de cada uno. Yo lo veo así. Hombre, yo ahí no sé si considerarlo bonito o no bonito, porque si eso fuera algo real, pero es cierto que en todas las tendencias de ahora, todos somos supernaturales, todos estamos en contacto con la naturaleza, pero luego no tenemos la mínima ecología, porque la ecología empieza por uno mismo. Si yo no tengo ecología conmigo mismo, yo no me cuido a mí mismo, ¿cómo voy a cuidar del campo? Y cuidar el campo no es irme un día de senderismo a andar por ahí deprisa, ¿no? Ni a ir a hacer un pelado tampoco. O sea, el cuidar de la naturaleza empieza por cuidar mi propia naturaleza y luego hacerlo extensivo a los demás. Pero eso no vende. ¿Qué vende? Vamos a ir a hacer un ritual a mitad del bosque. Bueno, bosque donde haya, porque aquí pocos bosques tenemos, pero bueno. Donde haya bosque y a mitad del bosque. Pero claro, ese es el concepto de Wicca que nos ha llegado a la época contemporánea. O sea, es, digamos, la mezcla de lo que ha habido de la parte del medievo, ¿no? Del susto, de la prohibición, del tal, y hemos hecho una mezcla de ese concepto muchísimo más antiguo de la Wicca de conexión real con la naturaleza. Y al final hemos hecho una remezcla de ritos, conjuros, hechizos, paganismo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Porque realmente la Wicca, me refiero con paganismo porque la Wicca en su origen no tenía un concepto de Dios ni de adoración a nada, ¿no? Y al final se ha extrapolado a ese concepto de la adoración a la tierra, ¿no? Como tierra, como Madre, si fuera a diosa, la ¿no? fertilidad. A Se han la madre, recuperado, a la fertilidad. claro, se han recuperado los rituales propios del momento, donde era fertilizar los campos, la fertilidad en la primavera y tal, y se ha mezclado un poco, pero bueno, pero se están dando pasos en positivo en ese sentido, creo yo, ¿no? Yo no lo veo, pero bueno, a lo mejor se están dando. No, yo sé que tú no. Yo Pero es que yo creo tampoco, que... hombre, ¿para qué voy a mentir? Tampoco no conozco a un grupo, ¿no?
que realmente, hombre, como grupo de feminidad hay muchísimos. O Hay sea, muchísimo. pero que realmente a mí me lleguen a llamar la atención como para decir tienen esa conexión o esa tal sin que haya una adoración a nada, yo creo que no. O sea, yo creo que al final siempre caemos en ese concepto, ¿no? De no, vamos a adorar a la Madre Tierra, vamos a hacer un ritual, vamos a tal, ¿no? Y al final acabas otra vez yendo a lo mismo, yendo a esa parte religiosa, ¿no? De creencia, ¿no? Y yo creo que eso debe de ser como mucho más libre, ¿no? No debe de ser tan dogmático o tan... No, pero o- en el momento o que tan hacen- rígido. En los tiempos que corren me parece de lo más interesante porque creo que no hay. Pero sí se está, yo cuando me refiero a dar paso, me refiero a dar paso en volver a descubrir, en volver a ver de dónde procedían las cosas. Sí. Y que la bruja deje de ser algo oscuro, malo que te echa mal de ojo y te pones malo del estómago. Entonces, volver a recuperar un poco, buscar, empezar otra vez a buscar la esencia femenina o volver a empezar a buscar la conexión con la naturaleza. Y cuando ya la encuentras, pues a lo mejor puedes valorar buscar otras cosas, tu conexión con a lo mejor con la divinidad o con otras cosas. Pero tienes que volver a encontrarte a ti mismo desde el principio, desde el inicio, desde donde estás. ¿Qué cuesta? Es que la sociedad ya ha cambiado. Ya, Es que ha ahora te cambiado. cuesta encontrar un campo. Es que ahora vas al campo en coche. No, Y es le que digo, antes "Pues no ¿cómo tenían coche. es que la sociedad es otra. Entonces, buscar lo mismo pues ya no puedes porque estás en otra sociedad, pero bueno, das pasos y a lo mejor encuentras un camino. Empezar a buscar algo ya me parece positivo, porque ya la gente no busca nada. La Sí, búsqueda se ha perdido y la búsqueda pero, personal se ha perdido. pero Hacemos lo que... no, te iba a decir que de todas maneras tenemos que tener en cuenta, porque lo que había, por ejemplo, nombrado antes Cristina, era la Wicca. Pero tenemos que Sí, tener en cuenta que tú fíjate que la Wicca es un término masculino. Sí, Wicca, es aunque las otras, masculino. como todo lo que termina en A, parece que es femenino, no. Wicca claro. es un término masculino. Y De no, hecho, a la parte femenina se le dice witche, que es de donde viene la palabra bruja en inglés, Witch. que es witch. O sea, la parte femenina es wicke, con E. sí. Y Wicca es el hombre mago. El hombre mago que está en vinculación con las fuerzas de la naturaleza. Es el concepto de druida que tenemos de Sí, la es que viene de época. ahí, viene de Claro. la autoridad. Entonces, esto es ese concepto céltico, ¿no? De adoración a la propia naturaleza, de utilizar la fuerza de la naturaleza. Pero es verdad que en ningún momento en la Wicca, aunque se habla mucho del concepto de que Wicca hoy está relacionado con las brujas, quizás porque entendamos mal el concepto de Wicca, era simplemente ese mago, pero no estaban incluidas dentro del concepto, por eso tiene el término masculino, no estaban incluidas las witches. Las witches seguían siendo algo aparte, seguían siendo algo que estaban en la Wicca, el hombre, vamos a llamarlo brujo, para entenderlo, para no liar mucho. ¿Cómo llamarlo brujo? El brujo era reconocido por todo el mundo. Y entonces vivía en la aldea y estaba reconocido por todos y todos estaban supeditados a él y no había problema. Mientras que la bruja, que eran las mujeres, que aunque pertenecían a la misma organización, la bruja ya está, para empezar, estaban siempre por debajo de un brujo, siempre. No había una bruja que fuera la que mandara o estuviera incluso que hubiera dado al mismo nivel. No existía. Y después de eso, tenemos que encontramos que además la bruja tenía que vivir aislada, no podía vivir dentro de la aldea, se tenía que ir fuera, porque seguía estando mal vista, mientras que el brujo, había a veces que no vivía dentro, pero cuando le interesaba podía vivir allí tranquilamente y no tenía problema, de hecho era muy bien considerado. Entonces tenemos que ver que incluso cuando nosotros queremos retomar estas cuestiones antiguas, lo que hacemos es lo mismo. Ahora hay corrientes, que también estoy muy en contra de ellas, que hacen justo lo contrario. Es decir,
Solo existe ese concepto de las Wiccas de mujeres. Solo hay mujeres. La única que se pueden relacionar con la madre tierra, ya empezamos madre tierra, femenino, son las Pero mujeres. ha evolucionado, ha cambiado y No, no ha seguro que evolucionado. Sí, Se pero ha quedado igual. yo creo que lo que Antonio quiere decir es que no deja de ser ese concepto que nosotros queremos quitar, que es el concepto ese machista, ¿no? De exclusividad, ¿no? El Claro. hombre con el sí, hombre, la mujer con la mujer, ¿no? O sea, sí. el hombre con En el eso hombre tienes y el razón, hombre somete a la mujer y ahora es la mujer con la mujer que Si se une un hombre es porque esté excluye. debajo. esté por debajo. Y bueno, vamos a hacer como que lo tratamos de igual, pero no. ¿Sabes? Yo sé que me voy a echar mucha gente en contra por decir esto y más siendo mujer, Porque pero te va a echar gente en contra por decir eso. Es que el feminismo yo creo que parte de mismas posibilidades y no, Pero no es muchas decir veces de ese uno a concepto otro de misma nunca, ¿no? posibilidad se distorsiona Claro. y queremos estar por encima de, o sea, y hacer lo mismo que, ¿sabes? Con la misma. Entonces no creo que yo creo que Yo la mujer es la considero mujer y el hombre es el hombre. que hombre y mujer no son ni hombre ni mujer, sino son la expresión diferenciada de la persona. De la persona. Por tanto, todos somos personas, todos somos y debemos ser exactamente iguales, excepto los ricos y los pobres, que siempre los ricos son mejores. Porque los pobres son la porquería que hay ahí, nadie quiere, ya está. Ay, qué Pero, pena. Lo intocables son. claro, si es que hoy en día, pero es que voy a cambiar de tema un momento, pero No, ya, pero es que cuando has dicho lo de los pobres, esa es la escoria que hay ahí, pero si es que eso también está desde el principio de los ya, tiempos, dime tú a mí con las es que no ha cambiado castas nada. ¿no? O sea, Por eso. iba desde el Eso sumo sí, era sacerdote que estaba intocable. arriba, la parte militar, no sé qué, luego La parte estaban los abajo. pobrecitos que estaban en el último escalón ahí Parias. los parias con la mierda, o sea, Sí. y daba igual que fuera hombre o mujer, era un paria. O Ya. sea, Pues eso es un poco lo que yo critico en todas estas nuevas tendencias, que no cambian el concepto, ya, que están derivando como mucho se van al extremo contrario, pero sigue siendo igual. Y el concepto básico de todos somos personas, todos somos iguales, no existe. No, no No sé. hay, no hay, no existe esa igualdad ni esa búsqueda de la igualdad. Y voy a meterme en feminismo y voy a meterme en todo lo que queráis, pero no existe la búsqueda de la igualdad. ¿Por qué? Porque el feminismo busca un machismo al lado contrario. Punto. Y lo que se nos olvida es que somos todos iguales. Y cuando digo todos, entro en ese otro terreno no de género, que ya si hablamos de género, con todos los que hay ya hoy en día, que ya me lío. Pero si entramos en el terreno más importante, la igualdad viene de algo más básico, de que todos tengamos las mismas oportunidades. ya. Pero es algo en lo que estamos educados al contrario. Nosotros mismos, que nos creemos súper igualitarios, yo no le doy la misma oportunidad a alguien que es mucho más inferior económicamente a mí que al que es muy superior económicamente a mí. ¿Cómo lo vemos eso? Os voy a poner un ejemplo muy fácil y sé que me estoy saliendo del tema, pero somos casi el concepto de brujas también ahí y lo vamos a Sí. luego a aplicar muy bien, que es yo ahora mismo viene un inmigrante y los inmigrantes, como vienen a quitarme el trabajo, esto, lo otro, están muy mal vistos. El inmigrante, claro, el que viene, el pobrecillo medio muerto atravesando ahí el mar en una patera que ha sobrevivido de milagro, que lleva recorriendo toda la zona de atravesando el Sahara y sufriendo todo lo que ha podido, eso está súper mal visto. Pero en cambio, viene el mismo negro de Sudáfrica a jugar en un equipo de fútbol que además tiene dinero porque lo han fichado bien, y ese inmigrante me cae maravilloso. Entonces, lo que me cae mal no es ni el género, ni el color de piel, ni el país de donde procede uno, sino lo que me cae mal es el estatus, es decir, la cantidad de economía que tiene cada uno. Y enlazándolo con la bruja, a las brujas le pasaba lo mismo. Las brujas eran las que no tenían estatus, pero como lo iban consiguiendo, porque iban haciéndose valer hasta el punto de que todos tenían en algún momento que recurrir a ellos, a la bruja, pues claro, fueron el enemigo público número uno. Entonces, Y ahí ahí vamos. podemos empezar con esa parte que hemos dicho de las escalas sociales, ¿no?
O sea, ¿quién eran los primeros que estaban dentro de una escala social en cualquier sociedad? Eran los sumos sacerdotes. Siempre, eso arriba del todo. Eso arriba El del cura todo. arriba. O sea, si nos vamos igual, la suma sacerdotisa estaba por debajo del sumo sacerdote, pero quiera o que no dejaba de estar por encima de él. Claro, O sea, lo que había era que bajarla más bajarla mucho más, o destruirla. totalmente. Y llegó la Inquisición. Ya esos son los peores. Qué La bonito, el marco de la Inquisición. Inquisición es preciosa. Vamos a recomendar lecturas, ¿no? ¿Por qué no? Si queréis horrorizaros y que se os desprendan las retinas, os recomendamos el Demonology y el Maleus Maleficarum, también conocido como el martillo de las brujas. Es aberrante, es vergonzoso, es... Madre mía. Es Pero un manual de cómo saber cómo identificar a una bruja. claro, claro, hay un señor que dijo, voy a investigar claramente, voy a torturar a unas personillas, la voy a machacar, voy a anotar empíricamente todo lo que he descubierto y lo voy a plasmar aquí y lo voy a lanzar al mundo para que las podamos identificar. Y todos los demás dijeron, de puta madre, ya me lo han arreglado todo. Me parece maravilloso el género humano, cómo toma las decisiones, es magnífico. Claro, Pero pero sería bueno que se... Mira, creo que es bueno que la gente le eche un vistazo por encima para que a lo mejor se quite un poquito de misticismo de la cabeza, ¿no? De qué pasó ahí realmente. ¿Alguna, esto lo habréis escuchado, por favor, decirme, ¿alguna sería bruja? ¿Alguna le echaría mal de ojo al vecino? Por amor de Dios, leeros esto. pero es que ¿Veis lo ahí que se nos está tenemos haciendo que con la ir gente? a otra vez a esa parte de desconocimiento, de Es miedo que no sabemos Ignorancia. y de ignorancia, que iba a decir de poca sabiduría, pero es que tampoco, no hace falta de conocimiento. O ninguna sea, sabiduría. es que volvemos a igual, o sea, un mal de ojo. De hecho, hoy en día es lo más normal. Es lo más normal del mundo. ¿Cuántas cosas tenemos? No, ponte este amuleto de protección. Bueno, ¿de protección de qué? O sea, Hombre, está bien porque los amuletos pesan y siempre los puedes tirar al frente y te protege, está bien. claro, señores, vamos a saber de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo y de para qué es lo que sirve. O sea, que a alguien se le ocurriera hacer un dibujito en el año chimpún y que luego eso se haya ido, es que es verdad, o sea, que es realmente cierto. O sea, o cuando leemos algo, lo damos como totalmente creíble. Y a lo mejor no lo es, eso se le ocurrió a una persona, se le pasó por la imaginación y poco a poco lo hemos ido dando por certero y al final se ha quedado en que eso es así. Lo malo O sea, no es lo que leemos, es lo que se transmite de ¿sabes? boca a boca. Claro, Eso también, es lo bueno, peor lo de que todo. leemos y luego lo que se Va transmite. muy adulterado Porque además todo. luego está Esto la se vuelve a interpretación que plasmar. le da cada uno. O sea, es como lo del teléfono cacharrado, ¿no? O sea, yo lo leo, yo lo tal, yo te lo cuento, tú se lo cuentas a otro, tú se lo cuentas a otro, y al final dices tú, ¿y qué hago yo con esto? O sea, Y lo malo es todo lo que se mantiene hoy en día. Porque el concepto negativo de bruja se mantiene porque No tiene. todavía hoy en día tenemos un concepto negativo de hechicería, tenemos un concepto negativo claro, de magia, tenemos un concepto negativo prácticamente de de todo todo. lo que no sea la religión establecida, que en este caso en España es la católica. Aunque ya se supone que tenemos libre elección de religión, Claro. es mentira. Aquí hay una que sigue siendo la mayoritaria y la mayoritaria impuesta. O sea, no es por otro motivo. Aunque tú puedas decir yo soy musulmán, da igual. O sea, o si no eres católico, ya está en el lado contrario. No es que sea Sí. otra religión. Y todo esto fomenta que todos esos mitos, por ejemplo, que habéis hablado antes del mal de ojo, es que en el mal de ojo cree un 90% de la población. Bueno, un 90 te has quedado corto. Y me dice, probablemente se queda Sí. Eso es impresionante. Y te has quedado corto. Y el concepto del que vive mucha gente de me han hecho un trabajito, a ver quién me lo soluciona. Claro. O hacer amarres, ¿no? O sea, Sí, ¿quién no ha escuchado a nadie decirle, me han hecho un amarre? No, vamos a ver. O sea, ¿Qué tal si, eso, cariño? si a ti te gusta esta persona, que te gusta, hijo mío. ¿Qué le vamos a hacer? O Ya. sea, que es para lo que se utilizan eso de lo que llamamos por amarres amorosos, ¿no? Que es lo que. O sea, No, no, sí, no. sí, sí. Es que si te gusta, es Eso que te está gusta.
es que, vamos a ver, aunque tu amigo te diga, pero de la fea te has enamorado, sí, hijo, de la fea. No La pasa fea no te ha nada. tenido que hacer un trabajito para que tú te enamores de ella. Fijaos que sigue siendo lenguaje machista. Claro, claro que No ha sí. hablado, se ha O enamorado del la feo, que mujer del feo, porque daría igual. Si enamora de un feo es maravilloso. pero tú Pero si te enamoras de la fea, es lo peor del mundo. Pero hijo, ¿Cómo va a ser esto así? porque tú fíjate, porque seguimos hablando de que es que es la mujer, ¿no? La que tiene que hacer el trabajo, la que es la hechicera, o la que es la Porque maga, la o la que es la mujer, bruja, ¿no? Y la todavía mujer contaminada por el pecado original, un momentito, contaminada, lo que iba a decir que el otro campo grande que se nos había quedado, que es la liberación sexual. Totalmente. Cuando la mujer se liberaba en ese ámbito sexual, entonces sí que ya era lo peor que podía ser, ya era bruja del todo, vamos. Pero yo creo que Entonces, estará de acuerdo conmigo que eso también forma esa parte de la iglesia. sí, Con perdón con la iglesia. que no tiene que ser que la no tiene- cristiana ni la católica, Ah, toda la iglesia. toda hay una represión sexual. O sea, es totalmente. que, y la bruja era la mujer libidinosa, viciosa, que se acostaba con Satán. Que se acueste con quien De hecho, quiera. aquelarre viene de ahí. Claro. El término aquelarre. O sea, si añadimos a todo ese concepto de poder que adquirían, al meterse en el terreno del hombre, si encima añadimos un terreno más que estaba prohibido para hombres y para mujeres, porque luego todos hacían lo que les daba la gana, pero estaba totalmente prohibido. Si encima abiertamente hablaban de su sexualidad, ya tenemos que no se le puede agarrar por ningún lado. Entonces, claro, ¿qué había que hacer? Matarla. ¿Y cómo se las mataban? Que otra cosa importante. Porque ¿cómo se puede matar a una bruja? Claro, si es una bruja no tiene alma, ¿cómo se le mata? Con fuego, ¿no? Con fuego, pero ¿sabéis por qué? Porque se hacía eso. Es que todo, fijaros que Para todo viene del purificar. mismo término. Para purificar. Pero para purificar a la bruja, No, la bruja no tenía alma. para purificar a los demás. Porque la bruja es lo que pasa hoy en día. Yo cualquier día de esto me quemarán también. Cuando tú explicas algo a los demás y los demás van adquiriendo algo de conciencia, van despertando, se van dando cuenta, los estás contaminando. Entonces, ¿qué había que hacer con las brujas? Purificarlas, pero a ellas no, a los que habían contaminado. La única manera era que se las mataba y además se liberaba los hechizos que hacían sobre los demás. Bueno, Entonces, eso ahora mismo, todavía se ven las películas. Se mata a la bruja y los demás se libran de su influencia. Y claro, desaparecen que todo los eso está ahí. hechizos que han hecho. O sea, es que lo mantenemos, es que creemos que lo hemos dejado atrás y es mentira. Ah, Lo seguimos vamos. manteniendo, pero vamos. Es que Todavía eso está sigue ahí. grabado a fuego en nosotros. Nunca me lo has dicho. Nunca me has dicho, eso sigue grabado a fuego en nuestras células, en nuestra... Bien. Es que no hace tanto tiempo que ha pasado de todos estos conceptos, que pensamos que hace mucho y que va. Pero tú fíjate que a mí no, Todavía están las cajas de brujas que se hacen hoy en día. Sí, sí. Vamos, llamo caja de brujas, que es otro término que empleamos, sí. que ya no tiene por qué ser con ese concepto de brujería, de llamarle bruja, pero sí que es verdad que es con los mismos conceptos. Alguien con más poder, alguien con liberación sexual, alguien que compite contra el Estado establecido. O sea, todo eso se genera una caza de brujas, pero rápidamente. O sea, que seguimos igual, no hemos cambiado nada. Estamos todos lo mismo. Bueno, es que vamos a volver a darle la pescadita a la vuelta y le vamos a volver a morder la cola, claro, porque si nos ponemos así, ¿quiénes son los que hacen esa casa de brujas? Que no van a hacer lo mismo de siempre. Los que tienen el dinerito. Los que mandan. Los que tienen el dinerito. Pues poder. Hay veces que no tienen dinero, pero tienen poder. Pero tienen poder. Y el poder es lo que seguirá siendo siempre. Si la culpa la tiene otro, ya no me miras a mí. Esto es lo de mientras miras esta mano, no miras esta. Me está entreteniendo echando la culpa de esto a una parte de la población y mientras que estás peleándote con esa parte de la población, no estás viendo lo que está pasando de verdad. Eso es histórico, se mantiene y me temo que se mantendrá. Porque sí, por desgracia. Sí. Por eso lo que yo os decía antes de que yo no veo cambios reales ni nada. Veo engaños.
Es decir, que muchos de ellos no son engaños hacia los demás, sino son autoengaños. O sea, no me engaño a mí mismo de hay que ver cómo estoy cambiando el mundo. No. Estoy haciendo lo mismo que hacían todos, exactamente lo mismo. Que le doy otra apariencia, pero sigo haciendo lo mismo. Entonces, Sobre todo porque vamos enganchados un poco también con lo anterior, o sea, porque no somos capaces tampoco de hacerlo sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, es lo que hablábamos al principio, ¿no? De ese contacto con la naturaleza, de ese respeto a la naturaleza, de tal. O sea, si tú no eres capaz de respetarte, de hacerlo contigo mismo, o sea, de utilizar ese conocimiento que estás adquiriendo, de poder valorar, de poder educar, ¿no? Y de realmente saber, o sea, ¿cómo lo vas a hacer con el resto? No, claro. Es que es imposible. O sea, si tú no tienes No, esas no nos inquietudes, ¿no? respetamos O sea, nosotros mismos. contigo, o sea, ¿cómo lo vas a hacer con los demás? ya, Si es eso que me ha recordado no, un chiste muy viejo. Me vaya a permitir que meta un chiste, pero Venga. no por podéis favor, llorar. te lo ruego. Es muy antiguo, habrá gente más nueva que no lo entienda mucho, pero Es antiguo, no pasa había nada. un chiste que había un anuncio que salió en televisión hace muchos años de Icona, cuando se creó Icona, que era cuando el bosque se quema, algo suyo se quema. Y el chiste era un añadido que decía, señor conde. Ay, por Dios. Entonces, es verdad, porque ¿qué es lo que se quema? Cuando se está, vamos a poner el mismo ejemplo, cuando está ardiendo el campo, arde mi campo, Arde que te esconde. antes el de su dueño, que suelen ser la gente poderosa. Vamos a llamarlo conde, pero... Que sí, da igual. Entonces, ¿qué pasa? Que la conciencia, ¿quién la tiene que tener? Los de arriba hacia abajo. ¿Qué queremos hacer siempre? Que la conciencia vaya de abajo arriba, pero es que eso es imposible. No puede ser. Son los que tienen las fábricas, son los que tienen tal, son los que contaminan. ¿Y yo qué hago ante esto? Yo echo el cartón al contenedor del cartón. Ahí está. Y tú Esa es dices, una buena solución para que ganen más dinero los que reciclan, por claro. supuesto. Y claro, tú dices, Pues, ya está, ya voy a- solventado. O sea, el que tiene la fábrica de tinte, que siga echando el río Rosa, porque yo ya he echado el cartón al contenedor del cartón. Ahí está. No Además que es pasa. así. Es que Pero así, eso lo hacemos todos. Soy pacifista, pero que yo, vendan muchas armas para la guerra de Ucrania, por porque ejemplo. cotizan en bolsa y a mí me sube el dinero que tengo en el banco. Exactamente. Y Mientras que yo no pierda, que se muera la gente. Sí, eso es muy así. Esto es una pena porque luego la gente con estas cosas le sienta muy mal, porque es verdad. A mí en su momento me sentaba, luego te das cuenta que no, que es que es así y pues lo mejor es aceptarlo lo antes posible. sí, Pero pensar que no es así es que es una, es que no. Sí, lo mejor es aceptar eso, de que somos egoístas y aunque creamos que no, yo lo doy todo, no. por eso Es yo egoísta. ahora voy a hacer lo contrario de lo que suelo hacer y voy Oh, a defender al concepto de bruja entendiendo como mujer sanadora. Qué bonito. Considero que hoy en día, lo más necesario que hay, porque solo las mujeres pueden cambiar el mundo, realmente, porque hay un mundo de hombres, por tanto, solo las mujeres lo pueden cambiar, pero lo tienen que cambiar no intentando ser igual que los hombres, ni superándolos, ni volviendo a los hombres por debajo de ellos, sino sanando a la sociedad. ¿Y cómo se consigue esa mujer sanadora? sanándonos primero a nosotros mismos, Em- por favor. Empezando con nosotros y haciéndolo extensivo a nuestros núcleos cercanos. ¿Pero lo pueden hacer los hombres? No. Habrá hombres que puedan seguir esa corriente, pero lo tienen que hacer mujeres. Las mujeres tienen que transformarse en mujeres sanadoras, sanarse a ellas mismas Claro. y sanar a su entorno. Y saber Entonces serán realmente, brujas. claro, saber ser realmente como somos las mujeres y qué es lo que conlleva esa energía, porque y cómo somos, ¿no? Como género femenino, que quiero que no es distinta a la energía que tiene un hombre. O sea, y es que no, tenemos que saber cómo funcionamos nosotras y qué somos y cómo funciona la parte femenina. Hmm. Y que realmente somos esa parte yin, esa parte pasiva, ¿no? Vamos a decirle pasiva, que no es pasiva De en no el hacer plan de no hacer nada. A ver si ahora nos vamos ahí a la pereza, pecado capital. O sea, no. Eso, que no, ahí, a fuego No la es que alegría. es que está por dentro, está por dentro. Ahí, lo Ah, lleva uno desde la comunión a tope. pero ver esa parte, ¿no? Más fluida, más sutil,
¿no? Y saber realmente llevarla hacia afuera y decirle a la parte activa, a la parte fuerte, decirle, no, date, tranquilo, ¿no? Vamos a hacerlo juntos, Exactamente. ¿no? Vamos a hacerlo juntos. Vamos realmente a hacer una mezcla, ¿no? Ese concepto chino, ¿no? Del agua y el fuego, ¿no? Más bien el concepto ni siquiera de agua y fuego, sino el concepto que ellos tienen de Kang y Li, Bueno, Kang y Li, que bueno, es la esencia del fuego y la y la esencia del esencia agua. del agua. O sea, vamos a mezclarlas, ¿no? Y que no se nos convierta en vapor, vamos a hacer algo nuevo, una generación nueva. No seguir educando. Venga, a partir de ahora ya todos a favor de la bruja. Todo- La bruja de verdad. ¡Viva la bruja! Me parto. Porque hasta ahora hemos descrito todo lo que considera la gente que es una bruja, todo lo que han sido las brujas, pero se nos olvida que el concepto bruja podemos cambiarlo. Claro. Y podemos transformarlo en lo que realmente debería de ser. Y lo que- era esa gente de poder, ¿no? Claro, ¿Cuántos reyes, Esther? ¿Cuántos? Han ido cambiando cosas a lo largo de la historia. Sí, es que además el rey como presencia masculina poderosa, que incluso ahí tenemos el emperador del tarot. Pero, sí, ya. Pues verdad. Incluso fíjate, que tú lo sabes igual que yo, la reina Isabel I también creó un decreto en contra de la brujería. claro, O porque sea, tenían que actuar es como que hombres. hasta la propia Tienen que actuar mujer, yo como creo que hombres fue para mantener el poder. Eso además se ha visto a lo largo de la historia, que cualquier mujer que haya conseguido ostentar un puesto de relevancia para mantenerlo y para ser aceptada dentro de ese puesto de relevancia y que no la destituyeran rápidamente, empieza a comportarse rápidamente como un hombre. Pero es a lo que íbamos con Entonces, esa parte, ¿no? Que nos salgamos otra vez del tema de machismo y feminismo. O sea, que la propia mujer, esa Isabel I, que había llegado, como tú estás diciendo, a un estatus, ¿no? Y a lo más alto, tiene que sí, comportarse como un hombre claro, sí, sí, sí. para mantenerse. O Sí, sea, y sí, es No, tienen que ser más duras más dura que un hombre. que un madura hombre. para que la respeten. Pero claro, Claro. lo que están respetando realmente ahí es su parte masculina, porque lo que quieren es que se comporte igual que lo que había antes. La sociedad no acepta cambios con facilidad. La No, sociedad lo que hace es sustituir unas cosas por otras, pero es verdad que no acepta cambios con facilidad. ¿Qué has hecho? Yo no estoy haciendo nada, no lo voy a contar. Luego te lo cuento. Pero que eso, que es verdad, no aceptamos cambios con facilidad porque tampoco aceptamos los cambios en nosotros. O sea, Claro que no no, es tan claro que no. difícil cambiar. Si yo cambio, va a cambiar mi entorno. O sea, yo he de esas palabras, quitándonos ahora de Antonio Brujo, ¿no? Vámonos al Antonio profesor de yoga. Yo me acuerdo de al principio esas clases, ¿no? Decía, no, si quieres empezar a cambiar cosas, empieza a cambiarte a ti misma, ¿no? Y cuando Sí, era empezabas muy a cambiar cosas, ¿no? Empezabas de repente, uff, me duele una pierna, uff, me da un cólico nefrítico, uff, se me ha caído una oreja, ¿no? Y decía, era muy molesto, no te te obligaba a hacer cosas resistas, que no no te te parecían resistas, nada. ¿no? Sí. Claro, y él te decía, no te resistas, no te resistas, ¿no? Y decías tú, no, no, es que, claro, y decía, es que no me van a aceptar, ¿no? Es que te encuentras con esa falta de Es aceptación. que, Que es verdad que se va relajando mucho cuando empiezas a aceptarte tú, ¿vale? Se va relajando cuando le dices a la gente, bueno, yo que soy así. Lo siento. Entonces ya la gente como dice, ah, bueno, pues mira, qué interesante. Pero es verdad que lo primero es un choque. Pero eso es más allá de la brujería, eso es la influencia negativa de Antonio en la gente. la influencia satánica, es como Totalmente satánica. pero Yo, de Sat, de divino, no, de Satan, Sat claro. no, de Sat de divino no. Yo te haría más ese Sat, ¿no? De cómo lo llevaron, ¿no? En esta parte brujeril, ¿no? De ese Satán traído del dios Pan, ¿no? De ese que era como un fauno, ¿no? Que Fauno además de nuestro actual Satán tan bonito, claro, ese que fauno, da ¿no? mucho Yo colorcillo. decía ese, ¿no?
ese muñequito así juguetón, ¿no? Que corría detrás, ¿no? De todo lo Así, pecaminoso, ¿no? Que era parte humano, Virgilio. parte animal. Parte humano, parte animal, ¿no? Claro, es que en el momento que cuando entramos en este tipo de temas nos damos cuenta de que para ser felices, que es algo que no No estudiamos, tenemos contemplado ahora mismo siquiera. claro, pero es lo que digo, no lo estudiamos. O sea, igual que estudiamos matemáticas, deberíamos estudiar cómo ser felices. Parece que ser feliz es tener mucho dinero, porque todo lo relacionamos siempre con el poder. Pero el ser felices es ser capaz de hacer cada uno lo que contempla su verdadera naturaleza. Para eso, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Descubrir cuál es mi verdadera naturaleza. Si no sé mi verdadera naturaleza, ¿qué hago? Hago lo que le hace feliz a otro, que casi siempre para eso están las normas y las leyes. La norma y la ley se hace porque en algún momento alguien consideró que eso era lo mejor para él y lo hizo muy bien porque para él era lo mejor, pero luego lo hace, lo extrapola a todo el mundo y ya tiene que ser lo mejor para todo el mundo. No, para una persona será bueno una cosa, para otra persona será bueno otra cosa diferente. Que digo diferente, no tiene que ser la contraria, que también nosotros vemos el mundo en blanco y negro o bueno o malo. No, Sí. existe una gama entre medias. Por eso yo estoy a favor de que volvamos a recuperar a las brujas, pero a las brujas de verdad. Sí. Y que nos transformemos los hombres también en brujas, no en brujos, que ya era un término diferente, no, en brujas también. Y que seamos capaces de ser personas sanadoras. Ya, pero es que ahí es que se me ocurren multitud de cosas y de conceptos que hay. Pues No, pero de conceptos de que hay de tipo erróneo, ¿no? Como por ejemplo, es que se me ha venido a la mente que esto es una tontería. Ese concepto de que los hombres no podían tomar soja, ¿no? Porque se volvían mariquitas, ¿no? Ah, sí, esto lo he Entonces, escuchado mucho. claro, o sea, de la manera que lo has explicado, ¿no? De tenemos que ser brujas, ¿no? O sea, digo, madre mía, Todo ¿quién hecho puede café entender? y de cerveza. Claro, digo, a lo mejor puede haber alguno que entienda mal y que piense que te va a volver gay, ¿no? O sea, bueno, gay. Hay No gente que sé cómo nombrarlo. Si lo entiende mal, no se está volviendo bruja. También es cierto. Pero si estamos pendientes constantemente de lo que te entiendan mal cuando hablas, al final no dices nada. Que otro de los Sí. problemas que hay en la sociedad, como Antonio nos enseñó, tantos problemas de garganta que se generan por la falta de expresión, de, ay, no voy a decir eso, pues vayan a pensar, vayan a decir, vayan a malinterpretar. Bueno, pues mira, si lo malinterpretan, mala suerte. Pero vamos a decir las cosas y vamos a intentar ser un poco más... poner las cosas encima de la mesa, ¿no? Que no se dicen mucho. A mí me encanta que me malinterpreten. Ay, pues a mí me hace mucha gracia. Fijaros, normalmente la gente dice, que han malinterpretado lo que he dicho. No, a mí me parece maravilloso. Porque cuando alguien me malinterpreta, me doy cuenta de que esa persona no ha entendido absolutamente nada de lo que yo le estoy contando. Por tanto, yo aprendo. Y digo, me están malinterpretando, no he sido capaz de llegar a la persona. El fallo no es de la persona, el fallo es mío. No soy capaz de comunicar correctamente. Entonces, a partir de ahora, me voy a poner el propósito de comunicar mejor. Yo creo que también un poco tu fallo, señor Antonio, es que a veces te inventas las cosas. No, No. yo todo lo que os diga, Te recuerdo que puede haber gente que si lee algunas cosas piense que hay un mudra que se llama jonjolí. porque eso ocurre cuando alguien, no voy a decir quién, lee apuntes personales míos que están escritos como antiguamente para que solo lo entienda yo. Pero me refiero que yo voy a partir una lanza en favor de Antonio. pero ahí me voy cosas, apunto relaciones. Y para acordarme de cosas, apunto relaciones. Y tú, querida profesora de yoga, también lo has hecho y lo sabes. Y entonces acabas poniendo... Claro, pero ahí luego... acordarte. Claro, pero ahí luego está, ¿no? Esa parte que dice, fallo de comunicación del emisor, por supuesto, pero también el receptor, ¿no? Debemos de hacernos cargo de si vemos que algo no nos cuadra, ¿no? Coger y decir, preguntar, es una responsabilidad personal. ¿eso no es un palillo? Claro, si yo ahora mismo le digo a Cristina, vamos a realizar el asana Pepita Karani, ella sabe cuál es, el resto no.
No, pero luego creas Pero- tendencia. Claro, pero ahí volvemos a los fallos y a los errores. O sea, y luego a cualquier cosa le llamamos cualquier cosa mientras que termine en asana. O sea, y nos Claro. estamos desviando el término del yoga, que esto es brutal, ¿no? O sea, yo creo que Pero es deberíamos que de yo hacer creo un que es muy debate. metido en la brujería. Es que yo creo que es muy adecuado Sí, es que que lo saquemos a colación. Sí. sí, El es yoga verdad, es el brujería. yoga es brujería. De hecho, a mí la gente ha estado mucho tiempo absolutamente segura de que estaba en una secta, y a lo que yo siempre he contestado que sí. Pues, perdona, te voy a confirmar que estaba en una secta. ¿Por qué? Ah, sí. Porque Ah, qué bien, en pues entonces España no estoy de acuerdo. existe todavía un organismo que es el que regula las sectas Mm, y Sí. no ya con nombre, sino el yoga en general es una religión sectaria. pero Está considerada así. lo de Pues religión hombre, es porque no has leído mucho. Entonces, ¿qué pasa? Primero ignorancia, claro, no saben qué es el yoga. Bien. lo que Pues estamos creo que hablando, sería lo que un estamos bonito hablando. debate, ¿no? Que podríamos hacer para la próxima vez para cuestiones inexplicables, ¿no? O sea, ¿qué es realmente el yoga? ¿De dónde procede el Eso sí que es yoga? una cuestión inexplicable. Totalmente. Pero creo que deberíamos de quitar un poquito y Mitificar. eso, Desmitificarlo. gracias. Un poco, y todas Bueno, las tendencias que hay ahora, ¿no? O sea, porque también se está extremando mucho, ¿no? Lo que es el tema del yoga. Lo mismo que hemos dicho que hay muchos extremos, ¿no? En plan de lo de femenino, masculino, brujería, brujos, estamentos y tal. Creo que también ahora esa parte de yoga, gimnasia, es súper ha derivado en importante, eso ¿no? porque es que vende y ya está. Entonces, Claro. Pero pero deberíamos de también aclarar un poco que el yoga no es una gimnasia y que no es cuestión de inténtalo, ser, claro, que no es inténtalo. cuestión de ser flexibles y hacer cosas de fuerza. ¿Que te lleva a eso su práctica? Por supuesto, pero te lleva a esa flexibilidad y a esa fuerza, como te lleva a un montón de cosas más de crecimiento personal que las hemos dejado olvidadas. Yo creo que podía ser un buen Pues debate. fíjate, está incluido aquí, porque los verdaderos practicantes de yoga son brujas. ¡Oh! Totalmente. Pero se veía Totalmente. venir. Se veía venir. Cielo azul. Ahora, quien no entienda bien lo que es una bruja, nos clasificará en ese concepto que dije al principio, que es una clasificación de tipos de brujas, nos clasificará en el peor de todos, los que tienen una religión normalmente de tipo satánico. Entonces, los practicantes de yoga somos satánicos. De hecho, yo tengo amigos que consideran que el que practica yoga es satánico. No sé si el concepto se entenderá así dicho de cortito, pero consideran que todo lo que está muy en contra de una religión y ir en contra es no participar de su propia religión es satánico. Sí, Y en este sentido, Esas son cosas que yo creo que lo es. también tendríamos que quitar ya, ¿no? De en medio. O sea, una bruja o una, vamos a irnos al término de Wicca, que es mucho más moderno y más abierto, ¿no? Ahora, de un tiempo a esta parte, vamos a ir al término moderno de Wicca. Pero fíjate que No tiene por qué. usan el término aquelarre, con todo lo moderno que es. Sí, Y sí, aquelarre pero no tiene sigue por, siendo un término satánico. ya, pero que no tiene por qué haber la misa que negra. esa persona no profese ninguna religión. O sea, yo puedo practicar yoga y ser católica, cristiana, apostólica y romana. Yo puedo practicar yoga y puedo ser musulmana. Yo puedo practicar yoga. Aparte es la creencia que yo quiera tener. O sea, yo puedo ser bruja y creer en lo que me dé la gana. De hecho, yo conozco a bastantes religiosos, incluyendo sacerdotes y monjas, que practican yoga. Pues me parece muy O sea, bien. que es algo que no es incompatible, pero desde los estamentos superiores de la Iglesia se Está considera que el yoga es algo sectario y que no deben de Pero hacerlo. yo creo que es porque no se han modernizado. O sea, porque no lo han sabido ver. Es como cuando te llega el médico, que a mí eso me hace mucha gracia, ¿no? Y te dice, llega tu alumna a clase, hola, vengo a probar, y tú, bienvenida. Me ha dicho el médico que haga yoga. Y le dices tú, ¿qué padecimiento tiene usted? Sí. ¿No? ¿Qué le ha dicho el médico? No, el médico me ha dicho esto, X. Y tú le dices, señora, el médico no ha hecho yoga nunca, ¿no? Y le dice la señora, no. Y le dice, pues de mi parte, cuando usted vaya a su médico, le dice a su médico que venga a mi clase y haga mi clase. Y que luego ya la derive usted a hacer yoga, o a hacer pilates,
o hacer tai chi, o hacer natación. Y voy a poner natación porque me quito de la parte esa un poquito más, ¿no? O el pilates. ¿Cuánta gente no manda a hacer natación y no saben nadar y acaban con la espalda hecha mixto? Pero eso es como todo. El yoga está en el anuncio del té y por lo tanto es bueno. Así que como tú llegas y te sientas y meditas, o lo que la gente cree que es meditar, que también es bastante interesante, pues ya está. Entonces te mandan gente, porque a mí años, es que vosotros todavía discutís, yo ya no. El yoga es relajarse. Sí, claro, ya está. O sea, yo ya no, tú no te puedes pasar la vida dando explicaciones a gente externa que lo que está buscando es discutir contigo. El yoga es relajarse, el yoga es bueno porque meditas, o es satánico o estás en una secta. La gente lo que no sabe ni lo que es, ni lo que significa, ni para qué se utiliza. Y las tendencias nuevas tampoco están ayudando especialmente a esto, ¿vale? Esto cada vez No. peor. Cada vez creemos que es una cosa diferente y yo ya no me mato en explicarlo porque al final esto lo vais a observar, esto en cualquier cosa, ¿no? Como hay diferentes modas que te derivan a cosas nuevas que la gente entiende que van a ser buenas para ti, que son las que te van a beneficiar, lo que tú dices no es verdad. Yo no necesito que me cuestionen. Yo sé lo que hago yo, lo que practico yo, lo que me va bien a mí. ¿A ti qué te va bien? Colgarte, cuélgate. Yo es que no puedo defenderlo ni obligarte a que tú hagas una cosa. Ya. Pues ya caerás por ti mismo si te apetece caer y si no, la frase buena es, ¿te va bien así? Sí, pues sigue. O sea, yo voy a intentar hacer lo que me va bien a mí, que bastante trabajo cuesta encontrarlo. Bastante. Bueno, Y a señores, partir yo de ahí, creo si alguien que considera que me está yendo bien y quiere imitarme, me alegraré muchísimo. Pero yo no voy a estar defendiéndome por hacer lo que yo creo que es bueno para mí, ni muchísimo menos. Bruja a la yo creo hoguera, que ¿no? llevamos un tiempecito, ¿no? Y que si no vamos a seguir aquí derivando y al final hemos derivado en millones de cosas, Es que todo está incluido. ¿no? Todo. Yoga, brujería está muy relacionado. Pero, ¿conclusiones? Bueno, yo solo tengo una conclusión que dar. Es que estamos todavía demasiado en la Edad Media, que nos falta un organismo que se llame Inquisición, porque existe la Inquisición, pero tiene otro nombre. No voy a entrar a meterme con la Iglesia, pero todavía la mantienen. Pero lo que yo considero es que todos, como personas, deberíamos empezar a reconocernos como personas y dar ese paso de las brujas antiguas, las verdaderas, las de que estaban en contacto consigo mismas y con la naturaleza, y todos ir en esa tendencia a estar unificado conmigo mismo y con todo lo que me rodea. A mí me parece una conclusión magnífica y no puedo más que unirme a tu conclusión. La apoyo completamente. Estoy totalmente de acuerdo. Oh, pues ya tenemos No, 60 sí, entonces. totalmente, ya somos 3. Además, el número 3 es muy importante para ese tema La de la brujería. brujería, ¿no? Porque además siempre ponían a esas brujas como 3 brujas, ¿no? Con el número 3, ¿no? Pero eso Claro. también sería un tema interesante Ah, a mira, tratar, ¿no? El tema del número 3. interesante. El número 3 en la brujería, sí, sí. Bueno, la brujería ¿eh? en numerología, Bueno, en por la lo que brujería en el libro y de Antonio todo de te Moral. será revertido, ¿no? Por 3, ¿no? También lo tenemos ahí, ese número 3, lo bueno o lo malo que hagas, ¿no? Te vendrá multiplicado por 3, pero también, mira, sería un buen tema a tratar, ¿no? La numerología, ¿no? Los números o numerología, ¿cómo actúan en suena la numerología. cómo actúan en nuestra vida, ¿no? Vamos a hacer ¿cómo se llama? Un spoiler, ¿no? ¿O ¿cómo se dice eso? Sí. Vamos a poner el anuncio de si quieres un A mí curso me de gusta hablar numerología. en español, un adelanto. Un adelanto, si queréis hablar de numerología o saber más sobre numerología, un curso completo de numerología. Ya Es hemos muy metido bueno, la nosotros nombre. lo hemos hecho y a mí me ha servido Totalmente, especialmente, así que pues no totalmente. tengo más que recomendarlo. Pero vamos, yo estoy de acuerdo con esa conclusión. Creo que la conclusión deberíamos de ser eso, de que deberíamos de ser más brujas y de empezar ya a buscar, ¿no? Yo os puedo proporcionar las escobas, los gorros y la capa. y todo.
y empezar a buscar, ¿no? Realmente dentro de nosotros, buscar esa verdadera esencia que tenemos que tener para luego ya poder hacer un cambio hacia afuera. Empecemos a trabajar sobre nosotros mismos, señoras Y señores, y señores. Así que ya está. pues Pues nada, bueno, pues encantada de volver a compartir con vosotros y nos vemos en la próxima, ¿no? En la próxima sesión de cuestiones inexplicables. Perfecto. Besito. Adiós. Hasta luego.